Buenos días, licenciado, compañeros presentes. Mi nombre es Damaris Santizo. Somos el grupo número 2 y les estaremos hablando del marco conceptual. Yo les voy a hablar del objetivo de la información financiera con propósito general. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se dice propósito general, es que los usuarios no sean tanto solo internos, sino también sean trabajadores, accionistas, inversionistas, sino todo el público en general que utilice esta información, no solo un ámbito específico, sino múltiples. El objetivo, la utilidad y las limitaciones de la información financiera con propósito general. Esta tiene dos, que es el objetivo y las limitaciones. El objetivo es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa a los diferentes usuarios. ¿Y quién es la entidad que informa? La que elabora los estados financieros. Las limitaciones. Estos son los reportes financieros que proporcionan y no pueden proporcionar toda la información financiera a los diferentes usuarios, pero sí pueden ayudar para estimar el valor de la entidad que informa. Con esto queremos decir que si nos vamos al ámbito comercial o bien empresarial, nosotros presentamos los estados financieros y muchas veces puede que el administrador no capte todo lo que deseamos señalar en ellos. Esa es una limitación de las que se da. El otro sería los recursos económicos y los derechos de los acreedores. Esto dice que la información sobre la naturaleza y los importes de los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa y brindando ayuda a los usuarios son los efectos y las transacciones y otros hechos que no se reconocen cuando ocurren y cuando no se cobra o se paga el efectivo. Los cambios en los recursos económicos y en los derechos. Esto dice que el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo y el rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivo pasados. Estos son dos. Esto quiere decir que la información sobre los flujos de efectivo de una entidad que informa ayuda a los diferentes usuarios a comprender las operaciones y a evaluar sus actividades de inversión y financiación. Los dejo con mi compañero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jessica Lima. También dentro del marco conceptual encontramos las características cualitativas, las cuales permiten identificar los tipos de información financiera que sean relevantes y útiles para la toma de decisiones de los usuarios. Tiene que ser también relevante y de representación fiel, de igual manera deben ser comparables, verificable, oportuna, comprensible para que sea representada de una manera adecuada. La relevancia y la representación fundamentales. Al referirnos a relevancia, quiere decir que la información financiera es capaz de influir en las decisiones que tomen los usuarios. Estas pueden tener valor predictivo y valor confirmativo o ser una combinación de ambas. Es decir, cuando es predictivo, que suele utilizarse en procesos que los usuarios han utilizado y así poder predecir desenlaces futuros. Y el confirmativo es en el cual se confirma o cambian evaluaciones anteriores que han realizado. Un aspecto específico de la relevancia es la materialidad o importancia relativa, que es la omisión o expresión inadecuada de alguna partida contenida en la información financiera que puede influir en las decisiones principales de los usuarios de dicha información. Para que la información financiera sea útil, debe presentarse de forma fiel. Para lograr que ésta sea perfecta, tiene que cumplir con 3 características: que sea completa, neutral y libre de errores. Al decir completa, se refiere a que los usuarios puedan comprender la información que se les presenta.
y para ello debe presentarse descripciones y explicaciones que sean necesarias. Cuando decimos que es neutral, es que no contenga ningún sesgo que pueda interferir en las decisiones que estos usuarios puedan tomar. Y al decir que sea libre de errores, significa que no hay errores u omisiones en la descripción de los estados financieros. Para lograr que estos estados financieros sean relevantes y de representación fiel, primero deben ser útiles para los usuarios y luego identificar la información que sería relevante y determinar si están disponibles y se pueden representar fielmente. Luego tenemos las características que son de mejora, la comparabilidad, que se refiere a cuando la información de una entidad puede ser comparada con otras entidades que manejan el mismo tipo de información o que la información de esta entidad pueda ser comparativa con años anteriores a los que al que se está presentando. La verificación, la verificabilidad es la que ayuda a la seguridad del usuario, que la información se está presentando de manera fiel y correcta y que ha sido revisada por profesionales que han sido debidamente informados. La oportunidad se refiere a que todos los estados financieros deben de estar elaborados de forma actualizada, quiere decir para toda la toma de decisiones, y debemos tomar en cuenta que entre más antigua sea la información, menos confiable será la toma de decisiones que estos tengan. La comprensibilidad, esta se refiere a la información financiera preparada por los usuarios que tienen conocimiento razonable en actividades económicas y en ocasiones necesitan la ayuda de otros para poder tomar las decisiones necesarias. El objetivo y el alcance de los estados financieros es proporcionar a los usuarios información sobre la situación financiera que éste tiene, que son los activos y los pasivos y el patrimonio. El estado de rendimiento financiero en el que se incluyen los ingresos y gastos de la entidad. Y otros estados como el flujo de efectivo y el cambio en estados y patrimonios. También contamos con las notas explicativas. En estos estados financieros se presentan, como sabemos, en un periodo específico del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, para poder ayudar a los usuarios de la información financiera a verificar y poder evaluar cualquier cambio que se haya realizado. Gracias. Buenos días, compañeros de LIC. Mi nombre es Alan Coroy y continuando con la exposición, como bien ya mencionamos el propósito general de los informes financieros, también es necesario conocer sus elementos para poder comprender e interpretar las normas. Esta norma nos muestra dos estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Los elementos de estos son el activo, pasivo y patrimonio, que están relacionados con la situación financiera de la entidad, y los ingresos y gastos están relacionados con el rendimiento financiero de la entidad. En el capítulo 1 se trató de ciertos aspectos que se ven reflejados ahora en los elementos de los estados financieros. En esos aspectos tenemos que el activo, pasivo y patrimonio se relacionan con los recursos económicos y derechos de los acreedores, y los ingresos y gastos se relacionan con los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores, que reflejan el rendimiento financiero. Una vez dicho esto, vamos a ver la definición de cada uno de ellos. El activo es un recurso económico controlado por la entidad que produce beneficios económicos. Un ejemplo de ellos es el derecho de un efectivo, el derecho de algún objeto físico como es equipo o inventario. El pasivo. El pasivo es una obligación presente de la entidad que viene siendo una transferencia de un recurso económico o una obligación que resulta de sucesos pasados. El patrimonio es la parte residual de activos deducidos de los pasivos.
Los ingresos es el incremento de activos o disminución en pasivos que incrementan el patrimonio. Esto es todo lo que genera ingresos de cualquier activo. Y gastos, disminución en los activos o incrementos de los pasivos que disminuyen el patrimonio. Todo aquello que disminuye activos es un gasto. También tenemos otros cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores, que estos son como aportaciones o distribuciones a capital que no afectan el rendimiento de la entidad o intercambios entre activos y pasivos que no incrementan o disminuyen el patrimonio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Evelyn Ruiz y yo voy a continuar con la exposición hablando del tema de reconocimiento y baja en cuentas. Proceso de reconocimiento. Este es el proceso de captar información financiera para estados de situación financiera y estado de rendimiento financiero, es decir, activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Las cuentas del estado de situación financiera se reconocen al importe en libros, es decir, al valor neto que está registrado. En el caso de los activos, una vez deducido su amortización. Siguiente, por favor. Estructura de los estados financieros. Los estados financieros están estructurados para que la información sea comparable y comprensible, de forma que permitan visualizar similitudes o diferencias entre periodos y que la información sea entendible para todos los usuarios. La estructura del estado de situación financiera son activos menos pasivos igual a patrimonio y la estructura de estado de resultados son ingresos menos gastos. Algo muy importante es saber que las cuentas de activo, pasivo y patrimonio siempre van a estar vinculadas a las cuentas de ingresos y de gastos. Siguiente, por favor. Reconocimiento de nuestros ingresos. El reconocimiento de un ingreso da lugar al reconocimiento de un activo. Ejemplo, la capitalización de intereses bancarios, ya que incrementamos bancos, que es un activo, e incrementamos intereses bancarios, que es un ingreso. Y el reconocimiento de ingreso también da lugar a la baja de un pasivo. Por ejemplo, un anticipo clientes que no hayamos aplicado, le damos de baja con un ingreso. Disminuimos anticipo clientes, que es un pasivo, y aumentamos ingresos varios. Siguiente, por favor. Reconocimiento de un gasto. Reconocimiento de un gasto da lugar a un incremento de un pasivo, como por ejemplo la compra al crédito de papel bond. Incrementamos papelería y útiles, que es un gasto, y aumentamos proveedores, que es un pasivo. Y el incremento de gastos da lugar a la baja de un activo. Ejemplo, la compra de papel bond en efectivo. Incrementamos la cuenta papelería y útiles, que es el gasto, y disminuimos caja, que es el activo. Siguiente, por favor. Reconocimiento. Toda empresa que incurre en costos y gastos hacen posible utilizar las cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos que dan lugar a realizar la estructura de los estados financieros con saldos e información fiel. Es importante realizar los reconocimientos en el momento que se da el desembolso o el pasivo para que la información sea útil y sea precisa. La relevancia. No todas las partidas son relevantes porque se cree que los beneficios son bajos, pero es importante tenerlas para que la información sea fiel, ya que individualmente no tiene tanta importancia, pero en su conjunto puede ser significativo. La representación fiel es una información confiable, fuera de errores o documentos que soportan la información financiera que se proporciona a los estados financieros para que no exista desconfianza, incertidumbre o dudas de la información que se proporciona. La incertidumbre. Para que los activos y pasivos se reconozcan en los estados financieros deben ser medidos y en algunos casos estas medidas deben estimarse como la reserva para cuentas incobrables o las reservas de indemnización. Siguiente, por favor. La baja de cuentas.
Es la eliminación total o parcial de las cuentas en los estados financieros o los elementos de los estados financieros. La baja de un activo se da cuando ya no tenemos el control, como la venta de un activo, un mueble o un bien inmueble. Y la baja de un pasivo se puede dar cuando ya no tenemos la obligación, como cuando hacemos efectivo el desembolso del pago de un proveedor. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel. Vamos a continuar explicando un poco sobre las bases de medición e información que estas mismas bases proporcionan en los estados financieros. Vamos a hablar un poquito sobre, de forma resumida básicamente, ya que el marco conceptual lo únicamente proporciona premisas para la medición de partidas de activos y pasivos, ya que existen normas específicas que dan lineamientos y otras reglas para la medición de activos y pasivos, y también para la mejor decisión para elegir la base de medición para cierta partida del estado financiero. Entre esas bases vamos a encontrar la del costo histórico y la del valor corriente. La del costo histórico es básicamente pues la medición de una partida de activo o pasivo eh, con el valor en el que se adquirió o se contrajo una deuda, si estamos hablando de un pasivo. Este costo histórico únicamente se modifica con costos atribuibles o cualquier otro gasto o ingreso que se pueda obtener en, en la adquisición o liquidación del pasivo. El valor corriente, tenemos la otra base de medición que es el valor corriente. Esta se divide, pues, vamos a encontrar como que varias divisiones, que es la del valor razonable. El valor razonable es, podemos decir que es el valor en el que se espera eh, obtener, si en dado caso yo quisiera vender el activo, o bien el valor en el que yo voy a desembolsar para liquidar un pasivo en cierto determinado tiempo. El valor en uso y valor de cumplimiento, está basado también con base a información que se espera obtener, ya sea flujo de efectivo que se llegaran o se desean obtener en un futuro, o la liquidación de una deuda. El valor en uso lo podemos amarrar con la medición de arrendamientos, porque no sé si recuerdan que aquí usamos mucho el valor presente con la medición de arrendamientos. Entonces aquí es donde se usa, porque es donde entendemos que ciertos flujos de efectivo nosotros esperamos ya sea obtenerlos o desembolsarlos en un determinado plazo o tiempo. Y el costo corriente como tal es el valor o las mediciones que yo hago a cierta fecha determinada. Por ejemplo, que si yo hoy quiero hacer la medición de activos y pasivos, pues lo voy a hacer al costo corriente, y va a ser a los precios de mercado que existan actualmente. La medición del Aquí es muy importante mencionar este tema porque no se puede hacer no hay una base cierta para mediciones del patrimonio, ya que el patrimonio está conformado por, así en simples palabras, pues la resta de activos menos pasivos. Eh, y adicionalmente porque los estados financieros se preparan con propósitos generales y no están preparados para otro uso. Entonces, el patrimonio de un estado financiero que se preparó para propósitos generales no va a ser igual al valor que tenga la compañía, o al valor en el que se espera vender, si en dado caso pues, se decidiera vender esta. Ya para esto se tendría que usar otras bases de medición. Las técnicas de medición basadas en flujos de efectivo. Este tema es muy importante porque este no es una base, sino que una técnica que se utiliza en las bases de medición, por lo que se pueden modificar las bases de medición que se desean utilizar. Por ejemplo, yo puedo utilizar del valor razonable, y para esto puedo usar técnicas que estén relacionadas a los flujos de efectivo que yo
espero obtener. Y a esto le puedo quitar, ya sea si estamos midiendo un pasivo, un préstamo, por ejemplo, pues puedo modificar esta base y sin considerar los intereses que yo pueda obtener. Es un ejemplo. Los factores importantes a considerar al momento de seleccionar una base de medición. Esto es muy importante, ya que el marco conceptual recomienda este, eh, parcialmente que se utilice una misma base de medición para activos que sean parecidos o que estén relacionados. Esto con el objetivo de que la información que se presenta en el estado financiero sea comprensible y sea congruente. Sin embargo, no necesariamente todo el tiempo va a ser así, porque hay ciertas partidas del estado financiero que van a necesitar una base de medición diferente y es por lo que vamos a tener que utilizar más de una base de medición. Ya que ciertas partidas, por ejemplo, si yo tomo la decisión de utilizar la base de medición del costo histórico, hay ciertas partidas que no me van a funcionar utilizar esa base. Esto más que todo está en para activos y pasivos financieros. Para este tipo de partidas, me es más útil utilizar otra base, ya sea la del costo corriente o la del costo amortizado, que eso lo podemos encontrar en otra norma específica. Entonces, el marco conceptual considera como que usar o utilizar más de una base de medición por este tema. Y al momento de considerar o al seleccionar la base de medición, pues tenemos que tener en cuenta la relevancia, que eso ya lo explicaron más anteriormente, y también las características del activo pasivo, pues se tiene que analizar, como bien les decía, qué tipo de activo o pasivo es el que se va a medir para aplicar la base correcta para que los estados financieros sean o sean representados fielmente. Únicamente gracias. Siguiendo con mi compañero, antes que todo, buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Jocelyn Folgar y a continuación voy a exponerles sobre presentación de información a relevar como herramientas de comunicación y conceptos de capital y de mantenimiento de capital. Sobre el tema de presentación de información a revelar como herramientas de comunicación, podemos mencionar que la comunicación efectiva en la presentación de estados financieros es crucial para la comprensión de su contenido y entendimiento de los sucesos económicos de la entidad. Hace que esta información sea más relevante y contribuye a una representación fiel de los activos, pasivos, patrimonios que conforman el estado financiero y los ingresos y gastos que conforman el estado de resultados de una entidad. Siguiente, por favor. La comunicación efectiva requiere, primero, concentrarse en objetivos y no en reglas hacia donde se quiere llegar con la información. Clasificar la información de forma que agrupe las partidas similares juntas y las diferentes de forma separada. No agrega detalles innecesarios o datos excesivos que no sea o que no se vea cargada la información o que se vea duplicada. Siguiente, por favor. También podemos mencionar la comunicación eficaz. Es mejor ser específico y no redundar en los temas. La información duplicada es innecesaria y genera que los estados financieros sean menos competentes o comprensibles. Siguiente. Como los compañeros mencionaban anteriormente, la clasificación de activos y pasivos. Los que lo integran es pasivo y activo, que se integran en corriente, es decir, recurrentes en un año y no corriente, mayor a un año. La clasificación de ingresos y gastos, siempre de los estados de resultados. Los componentes de ingresos y gastos se tienen características diferentes, y se identifican por separado, debido a que representan operaciones que afectan al resultado de la entidad. Siguiente, por favor. Conceptos de capital y mantenimiento de capital. El capital es la capacidad operativa de la entidad basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. Los conceptos de mantenimiento del capital y la determinación del resultado. Como primer punto tenemos el mantenimiento del capital financiero, que bajo este concepto
obtienen ganancias solo si el importe financiero de los activos netos al final del periodo exceden el importe financiero de los activos netos al principio. Este periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y la distribución hechas de estos mismos en un periodo. Y como segundo punto, en la siguiente slide, por favor. Mantenimiento del capital físico. Bajo este concepto se obtienen ganancias solo si la capacidad productiva en términos físicos al final del periodo se encuentra en óptimo estado. Y esta sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.